tardes, bienvenidos. Ahora sí, de forma formal arrancamos la clase. Dicho esos comentarios al margen que dije hace un ratito, comentarios que no han quedado inmortalizados en el video, pero bueno, no importa. Como ya les comenté, lo que vamos a ver hoy es una especie de repaso de cuestiones que ya vimos. ¿Por qué? Porque es la última clase antes del parcial. Les recuerdo cuándo es el parcial. El parcial es la primera clase después de las vacaciones. ¿Cuándo empiezan las vacaciones? Las vacaciones empiezan este sábado, el sábado 4 de julio. Y cuando terminan el lunes 5 de agosto. Así que el 5 de agosto es el día que tenemos el parcial. 3 de agosto, gracias. 3 de agosto tenemos el parcial. El parcial sería de 6 a 8. Después se lo confirmo, falta un mes y pico. Pero sería de 6 a 8, salvo que todos se opongan y todos quieran a las 8. Hacemos todos a las 8, no hay problema. Se ponen de acuerdo. Si no se pusieron de acuerdo en el parcialito, no sé si lo van a hacer ahora, pero nada, les dejo la puerta abierta para que si me avisan con tiempo, lo hacemos en otra franja horaria dentro de 6 a 10. ¿Sí? Bien, como es la última clase, vamos a repasar unas cuestiones. ¿Qué cuestiones? Las siguientes. A ver. Ustedes tienen un trabajo práctico. Uy, ya tengo todo hecho. Ustedes tienen un trabajo práctico que se les van a presentar un par de inconvenientes. Uno de los principales inconvenientes es esto de acá: generar arrays, en su caso matrices, con números aleatorios. ¿Sí? Ese es uno de los principales problemas que se les aparece a la mayoría de ustedes. ¿Sí? Por ende, hace 2 clases más o menos, yo le dejé estos 3 ejercicios, que no sé si los hicieron, a ver si alguno me dice si los hicieron o no. Estas 3 funciones / procedimientos. Si alguno me dice si las hicieron, o si trataron y no pudieron, lo que sea. Ok. Bien, estas 3 se las dejé principalmente para ir adquiriendo conocimiento necesario para el trabajo práctico y para irlo escalando poco a poco. Entonces, la primera función que les pido es esta: es crear un aleatorio, un entero aleatorio, entre un valor mínimo y un valor máximo. ¿Sí? Vamos a hacer eso. ¿Cómo sería? A ver. Yo siempre empiezo los algoritmos de la misma forma. Este algoritmo es una función, es decir que mi resultado va a ser un entero y le doy un valor inicial 0 y ese resultado va a ser el que voy a retornar. ¿No? Yo siempre tengo este hábito, ¿no? Siempre declaro la variable final de mi función y siempre pongo el retorno, ¿no? Siempre hago eso, no sé si todo el mundo hace eso, pero bueno, yo hago eso, me resulta cómodo. Y entre medio hago lo que hay que hacer, ¿no? Vamos a darle el valor correcto a este resultado. Este resultado efectivamente va a ser el aleatorio entre este número y este otro. Para entender un poco cómo sería, hagamos lo siguiente. Supongamos que yo quiero un aleatorio que vaya entre el 2 y el 15. ¿Cómo sería mi resultado si yo quisiera un aleatorio entre 2 y 15? ¿Se acuerdan cómo era eso? Mientras chequeo si tengo time.0 y tengo la semilla, perfecto. Yo quiero un resultado que va con un número aleatorio del 2 al 15, como era. Bueno, un aleatorio era así, era rand. Rand me da un aleatorio que va entre 0 y el máximo de los enteros, que vaya uno a saber cuál es, 370.000. Entonces, para limitarlo hasta 15, ¿qué hacíamos? Poníamos porcentaje 16. Esto me da un aleatorio entre 0 y 15. El problema es que yo no quiero que empiece en 0, quiero que empiece en 2.
Así que lo que tengo que hacer es sumarle 2. ¿Sí? Este aleatorio empieza en 2 y ¿dónde termina? Antes terminaba en 15, por esto. Ahora va a terminar en 17. Perdón, sí, en 17, no dije nada. También me pasé. Entonces, ¿qué debería hacer yo acá? Yo acá lo que debería hacer es, ¿qué número debería poner? O sea, si yo tengo que le estoy sumando 2, acá tendría que llegar como mucho hasta el 13. Por ende, acá tendría que tener porcentaje 14. ¿Sí? Esto lo hice muy a ojo, tanteando. Pero ¿cuál es el algoritmo en sí? El algoritmo es, al tope, que es 15, le tengo que restar el inicio. ¿Sí? Esto me da 13, pero yo acá no puse un 13, o puse un 14. Luego debería sumarle 1. ¿Sí? Esta sería la relación que hay entre el máximo y el mínimo para definir la división, el módulo en realidad. ¿Sí? Dicho esto, lo podemos hacer de forma general. Nuestro resultado empieza en el valor mínimo y hay que sumarle un número aleatorio que vaya entre el máximo, que en este caso se llama maxi, menos el mínimo, que en este caso se llama mini, y sumarle 1. ¿Sí? De esta forma conseguimos un aleatorio que va entre este mínimo y este máximo. ¿Sí? Es relativamente fácil y ya lo habíamos hecho muchas veces, pero nunca hicimos esto, escribir bien la relación entre el mínimo y el máximo. Ya estamos en condiciones de chequearlo. Vamos a hacer un printf y vamos a mostrar los numeritos. Por ejemplo, a ver, vamos a mostrar algún aleatorio entre, no sé, menos 11 y menos 3. Voy a ejecutar esto y vamos a ver si mi printf me muestra un número entre menos 11 y menos 3. Ejecuto. ¿Qué pasó? Resultado igual a mínimo menos... aleatorio entre. Bueno, un error exótico, no encuentro ningún error. Permítanme hacer una cosa primero. Supongamos que voy a poner 6. Yo sabía que algún día iba a pasar esto, porque este código lo vengo usando hace como 10 clases. Ya está colapsadísimo, pobre. Ajá. Mala mía, no. Run es una función, lleva los paréntesis. Perfecto, muchas gracias, Martín. Se me estaba asustando, pensé que era el código que ya... Tantas cosas que le saqué y le borré y le volví a poner. Yo tenía miedo de haberlo roto feo. Bien. Bueno, ahí tenemos un aleatorio entre menos 11 y menos 3. No es el mejor ejemplo porque justo empieza en menos 11, pero bueno, vamos con otro. Ahí tenemos un menos 3. Seguimos probando. Un menos 8. Bueno, y así podemos seguir, ¿sí? Entonces, volvemos al algoritmo. ¿Se entendió cómo es el procedimiento el algoritmo? Es fundamental esto. Esto ustedes lo van a tener que hacer sí o sí para los cartones y sí o sí para sacar las bolillas de la bolsa. ¿Sí? Recuerden que los números del cartón no pueden estar repetidos y tienen que ser aleatorios. Y la bolsa también, uno saca los números de forma aleatoria. Bien. Dicho esto, ya sabemos sacar números entre cualquiera de dos parámetros. ¿Sí? Parámetro inicial y un parámetro final. Perfecto. La siguiente función es esta. Ya es un poquito más complicada. Que es, quiero cargar el vector con números aleatorios. Pasemos a eso. Cargar el vector con números aleatorios ya lo hicimos varias veces. Pero ahora quiero que el número aleatorio vaya entre este mínimo y este máximo. Voy a volver
a una de las clases pasadas. Acá. ¿Ven? Cargar vector aleatorio ya lo hicimos varias veces. Si se fijan, hicimos un for donde a cada posición del vector le asignamos un número aleatorio. Este número aleatorio, acá, en ese momento, ese día, vaya uno a saber por qué, dijimos que sea entre menos 70 y 171. ¿Por qué? Porque queríamos del 70 al 100, del menos 70 al 100. O sea, este carga de forma aleatoria, pero acá adentro uno está forzando al mínimo y al máximo. Ahora yo quiero hacer lo mismo, o sea, cargar un vector aleatorio, pero estos valores ya dejan de ser inventados. Estos valores también son pasados por parámetro. Por ende, volvemos a nuestro algoritmo y lo que tenemos que hacer efectivamente es lo mismo, solo que con algún cuidado. A ver, ¿quién me dice qué cuidado hay que tener? ¿Cuál es la diferencia entre esto y lo que hicimos las clases pasadas? Mientras espero la respuesta, escribo lo de siempre, el for. Bien, hasta ahí es lo de siempre. Es un for de 0 hasta el tamaño menos 1 y más más. Y a cada iteración del for le voy a dar un valor a mi vector en la posición i. ¿Qué valor? Un valor aleatorio. Entonces, ¿qué es lo que va acá? Esto es lo nuevo. O sea, ¿qué tendríamos que poner acá? Si quiero que sea aleatorio, no sea cualquiera, que sea uno que va de acá hasta acá. ¿Qué piensan que debería poner yo ahí? ¿O cómo lo haría? ¿Cómo sería el algoritmo para conseguir un aleatorio entre esos dos extremos? Bueno, lo que tenemos que hacer acá es efectivamente lo mismo que hicimos acá. Es decir, que tenemos un mínimo y tenemos un máximo y necesitamos algún valor aleatorio. O sea, efectivamente lo que está diciendo ahí Gonzalo. Hay que hacer esto otra vez. Opción 1 es copiar y pegar y listo, somos todos felices. O opción 2, opción 2, la más elegante y efectivamente la que tenemos que hacer es la siguiente. Pido un aleatorio entre este mínimo y este máximo. Es decir, reutilizo lo que ya tengo hecho. Entonces, esta es la mejor forma de cargar nuestro vector con números aleatorios entre estos dos parámetros. ¿Sí? Estos dos parámetros ya son parámetros de esta función y este es un algoritmo que ya habíamos hecho y ya tiene nombre. Así que simplemente lo invocamos. No tiene sentido volver a hacer todo lo mismo. O sea, lo que está planteando ahí Gonzalo no tiene sentido volver a hacerlo. ¿Sí? Bien. Vamos a probarlo mientras tanto. Voy a generar un vector de no importa cuántas componentes, no sé, de 15 componentes. Y voy a llamar a esa función que se llama cargar vector con aleatorios. Y digo, bueno, cargame este vector que tiene tamaño de 15, que vaya entre, no sé, el 10 y el 50. Entonces voy a cargar un vector de 15 componentes con números aleatorios que van a ir entre 10 y 50. La mejor forma de chequearlo es con nuestro querido mostrar vector. ¿Qué vector? El vector vector. ¿Qué tamaño? 15. Y perfecto, vamos a chequearlo. Bien, acá tenemos las 15 componentes, que no las voy a contar. Esperemos que sean de verdad 15. Y bueno, números aleatorios entre, ¿de acuerdo? 10 y 50. Miramos rápidamente.
Y efectivamente no hay ningún número menor que 10 ni mayor que 50. Bien. Entonces ya tenemos cargado nuestro vector con números aleatorios. Hasta ahí vamos joya joya. Hasta acá. Y ahora pasamos a la mejor. A la mejor de todas. La que más nos va a ayudar a avanzar un poco. Y a entretenernos un poquito más. Ahora quiero cargar un vector, cualquier vector, un vector B, que tiene un determinado tamaño, con números aleatorios entre el mínimo y el máximo, o sea, lo mismo que antes, solo que no quiero que estén repetidos. ¿Sí? En el caso anterior, vuelvo a compilar a ver si tengo suerte, estaba repetido el 10, por ejemplo. Ahí cuando chusmeé, estaba repetido el 10. Vamos a ver ahora. Por ejemplo, a ver, 42. No, por ahí no hay ninguno, qué mala suerte. Bueno, podría pasar que al cargar el vector no haya ninguno repetido. Por acá me dicen el 22. Sí, el 22, efectivamente. El 22 está repetido. Entonces, ¿cómo evitamos eso? La pregunta es esa. ¿Cómo genero esta carga del vector con números aleatorios entre estos dos parámetros, pero que no estén repetidos? ¿Qué les parece que hay que hacer? Ok. Sí. Cuando es cargar vector, efectivamente lo que hay que hacer es un for, ¿no? Así que eso, copiar y pegar. Ahora vemos cómo lo mejoramos. Esta parte ahora la vemos. Entonces, ¿qué creen que hay que hacer dentro del for? Un if, sí, a ver, un poco más precisos con eso porque esto es bastante importante. Bien, a ver, vamos por parte. Yo, adentro del vector, voy a querer guardar un número, ¿sí? Voy a querer guardar un número aleatorio. ¿Sí? Número aleatorio no lo tengo definido, así que lo voy a definir acá. Adentro de mi vector quiero guardar un número aleatorio, ¿sí? Y ese número aleatorio tiene que estar entre un mínimo y un máximo. Así que bueno, hagamos que ese número aleatorio esté entre el mínimo y el máximo. Por ahora nada nuevo, simplemente dije, bueno, defino un número aleatorio que vaya entre este mínimo y este máximo, y lo guardo acá. Bien. Una vez que ya tengo ese número aleatorio, lo voy a guardar en mi vector. O sea, básicamente lo mismo que hice antes, solo que lo partí en dos variables. ¿Por qué lo partí en dos variables? Porque yo quiero que este número aleatorio, antes de guardarlo en mi vector, tengo que verificar que no esté guardado ya. O sea, que ya no esté guardado en las posiciones anteriores. Entonces, ahí viene lo nuevo. ¿Qué les parece que habría que hacer ahí? ¿Cómo debería chequear que este número no está en nuestro vector? O sea, que ya no fue puesto en nuestro vector. Con un if y un for adentro. Está muy bien. Tiene sentido. ¿Qué es lo que yo en realidad estoy haciendo con ese número? ¿Qué estoy haciendo con ese número y mi vector? Yo básicamente lo que estoy haciendo es, una vez que ya tengo mi número aleatorio, acá lo que tengo que hacer es buscar el número en el vector. O sea, tengo que buscar en mi vector a ver si ya estaba ese número. Si ese número ya estaba, necesito otro número. Y si ese número no estaba, lo puedo agregar. Básicamente son los dos grandes casos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Buscar un número en el vector. Buscar un número en el vector, como ya lo adelanté ahí con el comentario, quiere decir básicamente utilizar nuestros algoritmos de búsqueda.
Teníamos dos grandes algoritmos de búsqueda. Búsqueda secuencial, que básicamente es hacer un for con un if, como dijeron por ahí. Y el otro, la búsqueda binaria, que es cuando nuestro vector está ordenado. En este caso no está ordenado, así que nuestro resultado se queda acotado a la búsqueda secuencial. Vamos a recordar un poco cómo era la búsqueda secuencial. Tenemos la búsqueda secuencial de nuestro vector. Vamos a buscar en nuestro vector, que tiene 15 componentes, vamos a buscar algún número entre el 10 y el 20. Vamos a buscar el 23, a ver si tenemos suerte. Voy a cortar un poco esto, voy a poner 40. Entonces, ¿qué daba como resultado esto? Búsqueda secuencial. Efectivamente, cuando uno llamaba a búsqueda secuencial, conseguía o dos cosas: o la posición donde estaba este número, o en su defecto conseguía un -1 cuando no se encontraba ese elemento, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es voy a hacer un printf así medio chancho, como para encontrar la posición, como para mostrar lo que me dice la búsqueda. Ahí está, mucho mejor. Entonces lo que hago es hago un printf de la posición que me da la búsqueda. Esto me va a dar o la posición o un -1. Si me da -1 implica que nunca lo encontró. Vamos a chequearlo. Estoy buscando el 23. Bueno, no dejé el barra n. Acá me dice que lo encontró en la posición 7. Busco el 23. ¿Dónde está el 23? Acá está. 23, que está en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 efectivamente. Bien, entonces, búsqueda secuencial me permite encontrar la posición del número que estoy buscando. Voy a buscar alguno que no esté, así recordamos lo que me daba. Qué sé yo, el 55 no lo va a encontrar, porque se supera el tope. Entonces, el 55, como no lo encuentra, me dice -1. ¿Por qué les recuerdo esto? Por lo que puse acá. Dentro de cargar vector con aleatorio sin repetir, básicamente lo que queremos hacer es buscar este numerito. O sea, queremos chequear si este número ya está en nuestro vector. Es decir, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer una búsqueda secuencial en nuestro vector b, que tiene un tamaño tam, y vamos a buscar el número aleatorio que en cuestión, ¿sí? Entonces, acá viene la ramificación, si quieren. ¿Qué ocurre? Si la búsqueda secuencial de este número me da -1, ¿qué tengo que hacer? Si yo hago la búsqueda secuencial de este número aleatorio y me da -1, ¿qué hago? Lo agrego al vector, efectivamente. Si la búsqueda secuencial me da -1, implica que este número no estaba. Por ende, si no está, lo puedo agregar. Si da -1, lo puedo agregar. O sea, yo lo voy a agregar en el vector solamente si la búsqueda me da -1. Si me hubiera dado 5, 8, 10, 0, lo que sea distinto de -1, implicaba que este número ya estaba en el vector, por ende no lo puedo agregar. Todo muy lindo en el español, pero ¿cómo sería ahora? ¿Cómo hago eso? Eso que estoy diciendo en palabras, ¿cómo lo hago? Bien, eso que dice Ian está bastante bien. O sea, vos acá me estás diciendo que compare la búsqueda secuencial, así que ese comparar lo voy a hacer con otro entero. Resultado búsqueda. Voy a definir una variable para que me quede más prolijo nada más. O sea, yo hago la búsqueda secuencial, esto me da un número, por ende ese número lo voy a guardar en el resultado de la búsqueda. ¿Sí? Voy a trabajar con esta variable que me resulta más cómodo. Vos ahí lo que me decís es que si resultado de la búsqueda es igual a -1, agrego.
Eso está lógicamente bien, está bastante bien, te diría yo. ¿Y qué más hacemos? Si se fijan acá, la ramificación del algoritmo medio que se me va, me voy un poco de contexto, porque esto está bien, pero ¿qué hago si no se cumple? Si no, ¿qué tengo que hacer acá? ¿Qué hago si no me dio -1? Si no me dio -1 debería buscar otro y volver a hacer la búsqueda secuencial a ver si está. Y bueno, volvería a lo mismo, ¿no? Me tendría que preguntar, ¿y qué pasa si este otro me dio -1? ¿O qué pasa si no me da -1? Entonces, la bifurcación, o sea, la partición en dos del algoritmo no tiene sentido acá, una bifurcación. Separar en dos casos no tiene sentido. Entonces, lo que hay que hacer es otra cosa. No tenemos que hacer un if. Tenemos que buscar números no, generar aleatorios y buscarlos muchas veces hasta que se encuentre un -1. O sea, no es como que lo hago una vez y si no se cumple lo hago otra vez. No, podemos estar buscando un buen tiempo. O sea, podemos varios números aleatorios generar hasta que conseguimos este -1. Por ende, ¿qué les parece que hay que hacer? Cuando uno tiene que realizar algo muchas veces, ¿qué tendría que realizar? Sí, efectivamente, un while es la respuesta, un do while o incluso hasta un for, ¿no? El for sería más delicado porque no sabríamos cuántas veces hacerlo, pero bueno, de última se podría hacer un for pensando un poco el tamaño de la búsqueda. Entonces, ¿cómo les parece que podríamos hacerlo? ¿Con un while, con un do while? ¿Cómo creen que sería? O sea, pase lo que pase con la posición anterior, nosotros sabemos que cada vez que venimos a una nueva posición, vamos a sí o sí necesitar un nuevo aleatorio y buscar a ver si está. O sea, sí o sí hay que realizar estas dos instrucciones, hay que hacerlas siempre, sí o sí. Efectivamente, lo que dice Facundo está bien, en el castellano claro está bien, pero ¿cómo sería? Sería así. Estas dos instrucciones hay que realizarlas siempre, sí o sí. Es cuando uno necesita instrucciones que se realizan sí o sí por lo menos una vez. Eso se hacía dentro de un do. Bien, entonces, hago esto. Hacer esto, ¿qué implica? Encontrar un aleatorio y buscar si ese aleatorio está o no está en mi vector. ¿Sí? Y esto lo tengo que hacer ¿en qué circunstancias? ¿Cuántas veces tengo que hacer esto? ¿Cómo es la restricción de este do? ¿Cuántas veces hay que realizar el do? ¿O cómo hago para que se deje de realizar el do? ¿Qué debería hacer? ¿Cuál sería acá la condición del do? Por ahí ya lo habían dicho, pero ¿cómo sería exactamente la sintaxis o la condición? ¿Cómo habría que escribirla? El do siempre iba acompañado, o sea, al final del do o al final de las llaves, iba acompañado de un while, pues se llama do while. Hago esto mientras, y acá me dicen qué es lo que tiene que pasar. ¿Mientras qué? Efectivamente lo que dijo Gonzalo. Mientras el resultado de la búsqueda sea distinto de -1, o sea, mientras el resultado de la búsqueda me dé 2, 3, 5, 8, 10, ¿qué tengo que hacer? Tengo que volver a generar un número aleatorio y buscarlo. Y después fijarme si lo encontró o si no lo encontró. Entonces, efectivamente, ese es el algoritmo entero. Bien, realizo esto mientras encuentra el número. Cuando yo no encontré ese número, ahí sí me puedo tomar el trabajo de guardarlo en el vector. Bien, este es el algoritmo de números aleatorios sin repetir.
Por eso les decía, todo lo que me preguntaron, les decía, es un algoritmo simple. Son 2 renglones, yo acá lo hice en 3 renglones porque, para que quede más claro, pero era muy simple, era simplemente un while con una condición. Bien. Entonces, de esta forma ya tenemos el vector con aleatorios sin repetir. ¿Okay? ¿Se entendió más o menos cómo es esto? Esto lo van a usar muchísimo en el TP, ya sea para los cartones o para la bolsa. En ningún momento se pueden repetir los números. ¿Sí? Si sacamos siempre números repetidos de la bolsa, no terminamos mal el juego. Y el cartón no puede tener números repetidos tampoco. Perfecto. Vamos a probarlo. Venimos acá. Esto lo voy a comentar, no me interesa. Y voy a generar otro vector con aleatorios, pero en este caso sin repetir. ¿Qué cuidado hay que tener con estos 3 números? O, dicho de otra forma, supongamos que acá pongo un 22. ¿Va a funcionar nuestro algoritmo así o no? ¿Cómo lo ven? Nuestro algoritmo tiene un par de falencias, esta es una de ellas. ¿Cómo lo ven a este algoritmo? ¿Anda? Sí, anda. Anda mal, pero anda. ¿Cuál sería el problema ahí? Efectivamente, entre el 10 y el 22 hay 12 números. Por ende, si quiero 15 distintos, no voy a encontrar nunca. No voy a encontrar nunca 15 números distintos. Mi algoritmo va a tardar un poco y va a encontrar a los 12 distintos. Y los va a poner en las 12 primeras posiciones. El problema es que en las otras 3 posiciones no va a saber qué poner. Se va a quedar ahí buscando dentro de ese do while y nunca va a encontrar un número. Así que no va a salir nunca de ese procedimiento. Así que nada, tengan cuidado con eso. ¿Dónde tiene que ir reflejado eso que estoy diciendo yo con palabras? ¿Cómo hago para aclarar que no ocurra eso o para solucionarlo? La única forma que hay de solucionar esto es una de dos, o tomando alguna suposición y decir, bueno, si no me alcanzan los números sin repetir, nada. O dejo el último siempre repetido, o pongo números fuera del rango, ¿no? Las soluciones son esas, son soluciones que no cumplen con todo lo que quería, lamentablemente. O la mejor opción es la que vimos justamente, es pre y post. Para eso tenemos las pre y las post condiciones, para que nadie rompa nuestros algoritmos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la precondición acá? Sería que el tamaño tiene que ser mayor, sí o sí, ¿de qué? Tiene que ser mayor a maxi menos mínimo. O sea, el rango en el que busco números tiene que ser mayor que el tamaño de mi vector. ¿Sí? Esta es la precondición. Bien. O, dicho en palabras, me tienen ¿qué quise poner acá? Me tienen que alcanzar los números para el vector. ¿Sí? O sea, la cantidad de números que quiero conseguir me tienen que alcanzar, si no se va a morir el algoritmo. La mejor forma de escribirlo es así. ¿Sí? Se tiene que cumplir esto. Y bueno, la postcondición, ya que nada la pongo, se obtiene sobre escribe el que bruto el vector b con aleatorios. ¿Sí?
Nada, lo importante es la precondición, no en este caso el post, ¿sí? Entonces ese tipo de problemas se aclara desde ya que en las precondiciones, como veníamos trabajando siempre. Bueno, ya llegó el momento de probarlo a ver si funciona. Acá tenemos 30 números, de los cuales quiero 15 sin repetir. Va a funcionar. Compilamos. Y acá están. Acá están nuestros 15 números entre 10 y 40 y ninguno repetido. ¿Sí? Perfecto. Así todo, ya nuestro algoritmo funciona, de hecho lo vimos funcionando. Así todo tiene una falencia más, pero una falencia que sí le podemos solucionar. Les dejo acá el algoritmo y ustedes me dirán cuál les parece que podría ser el problema que hay ahí. Hay un problemita menor si quieren, pero que nos podría arruinar un poco el algoritmo. ¿Se les ocurre que puede haber acá? ¿Qué problema podemos tener? El principal problema viene acá. Acá, esperen que lo ubico acá. Búsqueda secuencial. Yo estoy buscando este número en este vector. El problema es que este vector, vengo acá, es este vector. Es un vector que no está definido, por ende, tiene 15 basuras. ¿Qué quiere decir que tiene 15 basuras? Quiere decir que cuando yo recibo acá mi vector, recibo 15 basuras. Por ende, cuando yo hago acá la búsqueda secuencial, estoy buscando un número aleatorio entre 15 números que son basura. Basuras quiere decir números que nosotros no controlamos y no sabemos cuáles son. Por ende, puede pasar, probabilidad muy baja, pero podría pasar, que justo este número aleatorio forma parte de la basura, ¿sí? Entonces nos va a encontrar ese número. La búsqueda secuencial me va a dar que este número ya existe dentro de la basura. Y eso sería un problema, ¿no? Porque sería un número que de verdad que nos gustaría tener, ¿sí? Entonces, nada, habría que tener un poquito de cuidado con eso para evitar que nuestro algoritmo no haga cosas mal o no haga cosas de más. Mejor dicho, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? ¿Cómo les parece? Empiezo a adelantar un poco. La solución, lamentablemente, siempre es un for. ¿Cómo les parece que solucionamos ese problemilla para evitar que tenga basura? ¿No? La solución es siempre la misma. Cuando queremos evitar que un vector tenga basura, lo que hay que hacer principalmente es inicializarlo, ¿sí? Entonces hay que inicializarlo con un valor. ¿Con qué valor les parece que hay que inicializar al vector? Inicializar en 0 no. Inicializar en 0 no, ¿por qué? Porque el 0 podría estar en nuestro rango, ¿sí? Este rango podría ser entre menos 5 y 10. Por ende, el 0 podría ser un número que nos interesa, ¿sí? Entonces el 0 no. Tiene que ser inicializar en algún valor que no pueda estar entre los aleatorios. Entonces, ¿cuál les parece que podría ser? Exacto. Cualquier otro número que no pertenezca. ¿Y cuál podría ser un número que no pertenezca? Cualquier otro número que no pertenezca, ¿cuál podría ser? Hay infinitos, ¿no? Menos 2. Menos 2 no sabés si el menos 2. El menos 9999 tampoco sabés. ¿Por qué? Porque los números, ¿cuáles van a ser? Los números van a ser números que están entre mínimo y máximo. Y yo quiero que mi vector esté inicializado con valores que no están ni entre mínimo ni entre máximo. Entonces, ¿qué número podría poner?
¿Cuál les parece? Un número que me aseguro que no va a estar ni entre mínimo ni que no va a estar entre mínimo y máximo, mejor dicho. ¿Cuál sería? Por ejemplo este. Mínimo menos 1. Mínimo menos 1 nunca va a estar acá. Nunca va a estar entre los aleatorios, porque los aleatorios empiezan en mínimo y terminan en máximo. Si yo al mínimo le resto 1, ya está, este es un número más chiquito que los aleatorios que voy a conseguir. Entonces esta es una forma de inicializar el vector con números que no van a estar entre la aleatoriedad de mi algoritmo, ¿sí? Podrían haber puesto cualquiera, no importa cuál, ¿sí? Lo importante es inicializarlo con valores que no estén entre el mínimo y el máximo de nuestro aleatorio, o también podrían maxi más 1. Bien, pero es importante que no lo inicien ni en 0, ni en 9999, ni en menos 2, ni ningún otro número fijo. ¿Por qué? Porque no tiene que ser fijo, justamente depende del mínimo y del máximo. Esto es una sutileza, pero bueno, es bueno comentarla como para que no se equivoquen, ¿sí? Es una sutileza, ¿por qué? Pues depende un poco para qué quieren hacer el algoritmo. Porque si yo lo inicio en 0, ¿qué quiere decir? Que cuando sale el número aleatorio, sale el 0, me va a decir que ya lo encontró y que no lo puedo agregar. Entonces va a necesitar otro. De esta forma no vamos a poder tener nunca el 0 en el vector. Y miren, el 0 justo estaba siempre en el vector, entonces no está bueno eso. Entonces nos aseguramos que cada una de las posiciones va a estar, se va a sobreescribir con un número de verdad aleatorio. Bien, bueno, dicho esto, ahora sí va a funcionar bien. De hecho antes también funcionaba bien. Dependía un poco de la mala suerte, ¿no? De que justo la basura sea comprendida entre mínimo y máximo. Bien, de esta forma ya tenemos el algoritmo funcionando al 100%, el algoritmo de números aleatorios entre dos parámetros y sin repetir. Que eso era básicamente todo lo que les quería repasar en esta clase, ¿no? Es una clase de repaso, otra vez reitero para los que entraron más tarde. Así que no quiero hacer mucho más que esto, simplemente repasar para el parcial y dejarles un ejercicio. El ejercicio es el siguiente, que era algo así, porque me gustaría también que repasen un poco esto. Nombre 2. Perfecto. Supongamos que tenemos dos arrays de char, ¿sí? Un nombre 1 y un nombre 2. Ambos char del mismo tamaño, ¿no? Para evitar problemas. Y quiero hacer una función que me diga 1 o menos 1. O sea, que me diga si son iguales o no son iguales. ¿Cómo se hacía eso? ¿Se acuerdan? Esto también medio descolgado de lo que estuve diciendo, pero bueno, es una pregunta que siempre me hacían. Sí, estaba en la guía, pero no me acuerdo si... Bueno, no me acuerdo si estaba exactamente igual, pero tuvieron varios problemas con este. ¿Cómo se hacía? Sí, usando la librería tranquilamente. O sea, hay dos grandes opciones. No lo voy a hacer, pero les voy a plantear las opciones. Uno es un for comparando nombre 1 en la posición i. Hay que compararlo con nombre 2 en la posición i, ¿no? Esta es la opción rústica de ir comparando carácter a carácter a ver si funcionaba. ¿Y cómo era la otra opción? Usando las librerías. La librería era string.h. ¿Y qué función de la librería? Otra vez, esto más que nada lo quiero que repasen para el parcial, así se les facilita un poco, no sea cosa que tengan que hacer algo con un char y se mareen con los for. Entonces prefiero que utilicen la librería. Efectivamente, string comp es comparar string, o sea, compara el string 1 con el string 2 y justamente daba 0 si eran iguales, 1 o menos 1 según el orden alfabético que tenía. Bien. ¿Y por qué digo esto? Porque también me gustaría que repasen para el parcial strlen, strcat y str. Me falta una, str, siempre usamos com, lem, cat, strcopy. Esas son las 4 que más utilizamos, ¿sí? Me gustaría que para el examen repasen por lo menos estas 4, ¿sí?
Ok, bien. Esto es todo lo que quería decir hoy en la clase de repaso. No sé si tienen alguna duda o en particular de este algoritmo o sobre el parcial. Sobre el parcial entra todo lo que vimos hasta acá. O sea, principalmente entra funciones y procedimientos, ¿no? Pues yo lo que le voy a preguntar es algo que me respondan con funciones y procedimientos. Sí, decime de matrices. Sí, hay recuperatorio del parcial. Ya está la fecha en el campus. ¿Qué necesitas de matrices? A ver. Se supone que haríamos un ejercicio... En el parcial decís, sí, el parcial va a ser parecido a los parcialitos. Un poquito más largo por ahí. Pero la idea es la misma. Un ejercicio... Ah, esto ahora me acordé de algo. En el parcial lo vamos a hacer todo en el main. ¿Sí? No vamos a separarlo en distintos archivos, principalmente porque si no me voy a volver chino corrigiendo, descargando, descomprimiendo, importando los proyectos. Voy a tardar un montón haciendo eso, así que prefiero ver el código plano en el main, obviamente con las definiciones y las implementaciones separadas como veníamos haciendo, pero todo en un solo archivo, ¿sí? Pues si no yo voy a estar 5 meses corrigiendo. Así que esa salvedad para el parcial, todo en un único archivo. Y sí, la modalidad parecida al parcialito, quizás un poquito más largo, nada más. Pero sí, como el parcialito, solo que con una nota que de verdad esa nota sí va a ir y en serio a la nota final, ¿no? Si les va mal tienen que ir al recuperatorio, no pueden darse el lujo de desaprobar o no venir como a los parcialitos, ¿sí? Va a ser vía campus, que siempre. No, de nada. Me quedó ahí pendiente una duda de matrices, me parece, Facundo. Ah, no lo había leído. No sé cómo sacar el promedio por renglones. Es una pavada. Sí, te lo contestaste vos, es una pavada. Hay en una de las clases yo hice creo que la suma por renglones, ¿no? Nada, lo escribo acá más o menos. Lo escribo acá así nomás para que lo veas. Tenemos un iterador para la cantidad de renglones. Luego, esto tiene que ser anidado con otro for, como siempre. El for va con otro índice j. Y esto para la cantidad de columnas, ¿sí? Vos me estás pidiendo el promedio por renglones. Entonces, ¿cuántos promedios vas a tener? Vas a tener un promedio por renglón. Por ende, vos a todo eso lo vas a guardar en, si querés, una suma por renglón. Cada renglón va a tener su suma por renglón, o sea, va a estar definido por el índice i. Recordá que suma tiene que inicializar en 0, porque es una suma justamente. Y a esto le vas a sumar, ¿qué cosa? La matriz, que se llama m, ponele, entre el renglón y la columna. De esta forma vos vas a conseguir renglón sumas, o sea, la suma por renglones de tu matriz. El problema es que vos no es eso lo que estás buscando. Vos estás buscando un promedio. ¿Cómo harías el promedio? Súper fácil. O sea, vos, ¿por cuánto deberías dividir a la suma? No, esto también lo voy a escribir así nomás. El promedio, que también va a ser un vector. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a lo que tenías en la suma y dividido cuánto. Esto obviamente escribilo bien, esto no se escribe así, ni mucho menos, ¿no? Pero no sé bien dónde venía tu duda. Yo creo que tu duda podría llegar a venir o acá o acá. Entonces, el promedio viene de dividir a la suma por cuánto. Efectivamente, un problema o error típico es que me lo dividan por el tamaño del renglón. Y no, porque yo en cada renglón estoy sumando
columna a veces. O sea, cada renglón tiene 7 columnas, ponele. Entonces estoy haciendo 7 sumas. Entonces hay que dividir por la cantidad de columnas. Eso es antinatural quizás pensar eso, pero créeme que sí. Supongamos que tenemos esta matriz, justo de 3×3, no. Ahí está. Supongamos que queremos el promedio por renglón. Vamos a tener 4 promedios. Y el primer promedio, ¿cómo lo conseguimos? Lo conseguimos hacer 1 más 2 más 4, que esto da 7. Y hay que dividirlo por 3. ¿Sí? ¿Por qué por 3? Pues estamos sumando 3 números. Y esos 3 números, ¿qué son? Son las columnas. ¿Sí? Entonces, es confuso, pero hay que dividir por la cantidad de columnas. Sí, el nombre de la matriz sería, el nombre del procedimiento sería promedio por renglones de qué cosa, de nuestra matriz con una primera dimensión que no conocemos, una segunda dimensión que por ahí sí conocemos, mandamos por parámetro el tamaño de la cantidad de renglones que tenemos y necesitamos dónde vamos a guardar los datos, que los vamos a guardar en un flotante que se llama promedio, que va a tener renglón componentes. Así sería. Sí, el resultado es un vector. O sea, el resultado lo vas a guardar acá. ¿Sí? Lo vas a guardar en promedio por renglón. Este vector lo estoy generando localmente simplemente para poner muchos ceros. Solamente eso. ¿Sí? Esto que no compile te lo dejo escrito acá para que lo veas cuando te descargues el código. Malísimo con eso. Ahí está, lo dejo así como para que lo tengas al final. Esta es tu matriz y acá tenés un vector que se llama promedio que tiene renglón soluciones. ¿Sí? Lo más difícil de ese ejercicio es justamente la división. Y después, bueno, sí, el resultado, si lo querés mostrar, es mostrar vector. Afuera del main mostrás el vector promedio, nada más. Pero sí, con eso alcanzaría. Bien, no sé si te ayuda un poco. Puedes escribirlo bien, si no, eso no anda ni para atrás ni para adelante, pero básicamente es eso. Genial. Bueno, ¿alguna otra duda o cuestión más? Sí, obvio, no hay problema. Recuerden eso del horario. Si quieren discutir entre ustedes el horario, yo no tengo problema. Que sea a las 6, a las 7, a las 8, a las 9. No, me da igual mientras sea después de las 6 y antes de las 10. Bien, yo ya no tengo más nada que decir. No sé si tienen alguna duda, comentario. Bueno, entonces si no hay más dudas, yo ya me voy despidiendo. Una clase relativamente corta. Que tengan buenas vacaciones. Por favor, estudien para el examen. Vamos a tratar de que sea simple, que aprueben todos. Terminen bien el cuatrimestre, que aprueben todas las materias. Y nada, y nos vemos en agosto. Terminen bien el cuatrimestre y disfruten las vacaciones. Que les vaya muy bien. Estamos ahí atentos a cualquier cosa. Un abrazo, mucha suerte. Buena semana.